Ayudé a mi suegra a mudarse. Entonces, descubrí lo que había estado ocultando a nuestra familia durante décadas. Nunca imaginé que sería yo quien descubriría un secreto que podría destrozar el mundo entero de mi marido. Es el tipo de revelación que se ve en las películas o se le pone en las novelas, nunca algo que ocurra en tu propia vida. Sin embargo, aquí estoy, cargando con el peso de una verdad que no estoy segura de tener derecho a compartir. Mi relación con Eleanor, mi suegra, siempre ha sido lo que podríamos llamar cordialmente distante. Desde el momento en que James nos presentó hace 5 años, pude sentir su silenciosa decepción. Yo no era lo que ella había imaginado para su único hijo, un abogado educado en Harvard con una prometedora carrera por delante. Yo no era más que una enfermera de un pequeño pueblo de Ohio, sin conexiones familiares prestigiosas ni un pedigrí impresionante del que hablar. Nos conocimos en un acto benéfico del hospital en el que James representaba a su bufete de abogados. Yo estaba trabajando esa noche, ayudando a coordinar los esfuerzos voluntarios del personal médico. Derramó su champán sobre mi uniforme cuando alguien chocó con él y se disculpó tanto que no pude evitar reírme. Me pidió el número para pagar la tintorería. En lugar de eso, acabamos tomando un café a la mañana siguiente, antes de mi turno. 6 meses después, nos comprometimos, a pesar de las evidentes reservas de su madre. Eleanor procede de la vieja clase acomodada de Boston, el tipo de familia que tiene edificios con su nombre en prestigiosas universidades. Su matrimonio con Richard Aldrich, un brillante abogado de origen igualmente distinguido, fue considerado la pareja perfecta en su círculo social. James creció rodeado de privilegios y expectativas, aunque nunca se ha definido por ello. Tiene el agudo intelecto de su padre, pero ninguna de las pretensiones que he visto en las fotos de Richard. Siempre perfectamente posado con trajes caros, expresión seria incluso en las reuniones familiares. Eleanor nunca dijo nada explícitamente desagradable. No era su estilo. Actuaba con una desaprobación refinada, casi imperceptible. Una ligera pausa antes de responder a mis comentarios durante la cena. La forma en que corregía sutilmente mi etiqueta en la mesa. Sus insistentes sugerencias sobre carreras más adecuadas que yo podría considerar. ¿Has pensado alguna vez en la administración de un hospital, querida? Con tu don de gentes, ¿podrías destacar? Siempre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nuestra boda fue un estudio de compromiso. Eleanor había imaginado un gran acontecimiento en el Boston Symphony Hall, con cientos de invitados, muchos de los cuales James y yo no conocíamos. Yo quería algo más pequeño, más íntimo. Nos decidimos por una ceremonia en el jardín de su casa de Beacon Hill, con una lista de invitados que a mí me seguía pareciendo excesiva, pero que, según Eleanor, era vergonzosamente modesta. Ella insistió en elegir al florista, el servicio de catering y el fotógrafo, todos ellos personas a las que había recurrido para actos benéficos a lo largo de los años. Cedí en la mayoría de los puntos, eligiendo cuidadosamente mis batallas. El vestido lo elegí yo, aunque ella se las arregló para insinuar sutilmente lo valiente que era elegir algo tan moderno para una ceremonia tradicional. James o no se daba cuenta de estas corrientes subterráneas o prefería ignorarlas. «Mamá es anticuada», decía. «Con el tiempo se acostumbrará a ti». Pero 5 años después de casarnos, esa calidez seguía siendo esquiva. Nos establecimos en una rutina de cenas dominicales obligatorias en su elegante casa de piedra rojiza, donde yo sonreía y asentía con la cabeza mientras ella recordaba la infancia de James y el prometedor futuro que le esperaba. Me volví experta en mantener una conversación agradable mientras ocultaba mi verdadero yo tras una cortés fachada. Recuerdo la primera Navidad que pasé con ellos. Me había pasado semanas buscando el regalo perfecto para Eleanor, y al final encontré un broche antiguo que hacía juego con uno que había heredado de su madre, pero que había perdido hacía años. Cuando lo abrió, su expresión parpadeó con algo parecido a un auténtico agradecimiento, pero enseguida volvió a su habitual sonrisa controlada. «¿Qué detalle?», dijo, antes de dejarlo a un lado para admirar el jersey de cachemira que le había enviado su amiga Judith.
El broche desapareció en un cajón para no volver a ponérselo. Esa misma Navidad, rompí accidentalmente un adorno mientras ayudaba a decorar el árbol. Un delicado reno de cristal que, al parecer, había pertenecido a la familia de Richard durante generaciones. Eleanor no levantó la voz ni mostró un enfado evidente. Se limitó a decir: «No te preocupes, cariño. Era una reliquia familiar irreemplazable». Y luego recogió los pedazos mientras yo me quedaba allí de pie, mortificada. Más tarde, la oí decirle a una amiga por teléfono que hay cosas que no se pueden confiar a ciertas personas, y supe exactamente a qué y a quién se refería. Con el tiempo, dejé de esforzarme tanto. Nuestra relación cristalizó en algo predecible: tolerancia mutua por el bien de James. Éramos dos mujeres que amaban al mismo hombre, pero que compartían poco más en común. Hice las paces con ello, o al menos me convencí de ello. La tensión solo afloraba de verdad cuando se hablaba de los hijos. Eleanor mencionaba casualmente lo maravilloso que le había quedado a James el vestido de bautizo de la familia Aldrich, o cómo los rasgos genéticos de inteligencia de los Aldrich tendían a saltarse una generación. La implicación era clara. Le preocupaba que mis genes diluyeran el precioso linaje Aldrich. Yo quería tener hijos, pero cada comentario pasivo-agresivo me hacía estar más decidida a establecer nuestras propias tradiciones familiares, libres de la influencia de Eleanor. Estas batallas tácitas me dejaban emocionalmente agotada después de cada visita. Todo cambió el mes pasado, cuando Eleanor anunció que vendía su casa de piedra rojiza y se mudaba a un apartamento más pequeño en un edificio moderno al otro lado de la ciudad. La noticia sorprendió a todos, especialmente a James. Llevaba más de 30 años viviendo en aquella casa, donde había criado a James tras la muerte de su padre y donde cada rincón guardaba recuerdos de su vida en común. Es hora de cambiar. Fue todo lo que ofreció cuando James cuestionó la repentina decisión. A mi edad, uno necesita simplificar. Algo en la explicación me pareció extraño. Eleanor siempre se había enorgullecido de mantener las tradiciones familiares y preservar el legado de los Aldrich. La casa era tanto un símbolo de ese legado como cualquier otra cosa que poseyeran. Venderla parecía totalmente fuera de lugar. Cuando le pregunté amablemente si había problemas económicos, me respondió con un gesto de su mano perfectamente cuidada: «No seas ridícula, Abigail. Los Aldrich nunca han tenido dificultades financieras. Incluso ante esta decisión inesperada, consiguió mantener su aire de imperturbable dignidad. La empresa de mudanzas que contrató era la misma que había trasladado al exalcalde de Boston. El agente inmobiliario era un viejo amigo de la familia, que le aseguró que la propiedad solo se vendería a la clase adecuada de compradores. Todo se trataría con la discreción y el buen gusto adecuados. James estaba preocupado. Eleanor tenía 72 años, seguía siendo aguda e independiente, pero la casa de piedra rojiza representaba estabilidad y continuidad. Cuando no pudo ausentarse del trabajo para ayudar con la mudanza debido a un caso importante, me miró con esa expresión esperanzada que yo nunca podía rechazar. ¿Podrías ayudar a mamá a ordenar sus cosas? Me sentiría mejor sabiendo que alguien estaba allí con ella. Acepté, a pesar de mis reservas. Tal vez era una oportunidad para romper por fin el muro invisible que nos separaba. O tal vez solo estaba siendo ingenua. Eleanor parecía igual de poco entusiasmada con nuestro inminente tiempo juntos, pero la necesidad tenía más peso que las preferencias personales. Supongo que me vendría bien un par de manos más, admitió cuando James la llamó para decirle que vendría. Hay mucho que ordenar. Se quedaba corta. La casa era un museo de objetos cuidadosamente conservados de una vida de la que yo sabía poco. Jarrones de cristal de vacaciones en el extranjero, libros encuadernados en cuero recopilados durante décadas, fotografías con marco de plata que documentaban el paso de James de niño de mejillas regordetas a joven abogado serio. Todo meticulosamente ordenado, como si su casa hubiera sido preparada para una jornada de puertas abiertas a la que nadie estaba invitado a asistir.
Mi primera mañana allí, Eleanor me recibió en la puerta con una blusa y unos pantalones perfectamente planchados, el pelo plateado peinado de forma inmaculada, como si se estuviera preparando para una cena y no para un día de empaquetado polvoriento. Ya había clasificado algunos objetos en categorías: conservar, donar, considerar, con etiquetas escritas a mano con su elegante letra. Pensé que podríamos empezar por la cocina, me dijo, guiándome por la casa. La mayor parte se vendrá conmigo, pero hay piezas de servicio que no he usado en años y que probablemente podrían donarse. El primer día de embalaje fue incómodo, pero sin incidentes. Trabajamos en habitaciones diferentes, Eleanor en su dormitorio, envolviendo cuidadosamente delicadas figuritas de porcelana en papel de seda, mientras yo me ocupaba de la cocina, envolviendo platos y vasos en papel de periódico. Hablamos poco, y el silencio solo se vio interrumpido por preguntas prácticas sobre cajas y cinta de embalar. Durante nuestra pausa para comer, una ensalada que había preparado la noche anterior, servida en vajilla fina a pesar de las circunstancias, Eleanor me sorprendió preguntándome por mi trabajo en el hospital. Nunca antes había mostrado mucho interés por mi carrera. Normalmente cambiaba de tema cuando mencionaba a mis pacientes o los retos del sistema sanitario. Debe de ser difícil, dijo, cortando delicadamente un trozo de lechuga con el tenedor. Ver a la gente en su estado más vulnerable. Lo es, acepté, sorprendido por su aparente interés. Pero también es un privilegio. La gente te deja entrar en sus vidas en sus momentos más oscuros. Hay algo profundo en eso, asintió pensativa. Richard, el padre de James, solía decir algo parecido sobre su trabajo de abogado, que la gente acudía a él cuando estaba en crisis y que era su responsabilidad llevar parte de esa carga por ellos. Era la primera vez que me mencionaba voluntariamente a Richard sin que formara parte de una historia diseñada para impresionarme con la grandeza de la familia Aldrich. Había algo diferente en su tono, una suavidad que no había oído antes. Debes de echarle mucho de menos, dije con cuidado, sin querer romper el hechizo que había provocado este momento de conversación genuina. Todos los días, respondió simplemente, desde hace 30 años. Luego, como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado, enderezó la columna y volvió a su tono enérgico habitual. Deberíamos terminar la cocina esta tarde. Los de la mudanza vendrán el lunes y aún queda mucho por hacer. Al anochecer estaba agotada, pero extrañamente satisfecha. Habíamos progresado y se había producido ese breve momento de conexión, como una pequeña grieta en el muro que nos separaba. Cuando me fui, Eleanor me dio las gracias con una calidez inusual. Hoy has sido de gran ayuda, Abigail, te lo agradezco. De camino a casa, llamé a James para ponerle al día. Salió mejor de lo esperado, le dije. Tu madre y yo tuvimos una agradable conversación durante el almuerzo. ¿En serio? Sonaba gratamente sorprendido. ¿Sobre qué? De mi trabajo, en realidad. Y mencionó a tu padre. Vaya, dijo James, con genuino asombro en la voz. Mamá casi nunca habla de papá, y menos con gente de fuera de la familia. Se contuvo, pero entendí lo que quería decir. A pesar de 5 años de matrimonio, en cierto modo me seguían considerando un extraño. Ella le quería mucho, ¿verdad?, pregunté. James se quedó callado un momento. Sí, tenían uno de esos matrimonios de cuento, compañeros en todo. Por eso creo que nunca se volvió a casar. Nadie podría estar a la altura de lo que tenían. Sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía. El matrimonio perfecto, la pareja ideal, el estándar con el que James medía su propia vida y sus relaciones. No era la primera vez que me preguntaba si yo estaba a la altura del ideal de sus padres. El segundo día, Eleanor me pidió que la ayudara con el estudio, una habitación en la que rara vez había entrado durante nuestras visitas. Era un espacio masculino, conservado casi como un santuario del difunto padre de James, Richard. Pesadas estanterías de roble se alineaban en las paredes, repletas de libros de derecho y tratados de economía encuadernados en cuero. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación,
con la superficie despejada salvo por una lámpara verde de banquero y un abrecartas plateado. Richard era muy exigente con su espacio, explicó Eleanor, y su voz se suavizó como siempre que mencionaba a su difunto marido. Todo tenía que estar justo así, asentí, sin saber qué más decir. Richard había muerto antes de que yo conociera a James, pero su presencia seguía siendo importante en la mitología familiar. Un brillante abogado de empresa que había muerto demasiado joven, de un infarto a los 52 años, dejando viuda a Eleanor y huérfano de padre a James a los 15. En las fotos repartidas por toda la casa aparecía severo e imponente, con expresión seria incluso en las instantáneas de las vacaciones familiares. A veces James se parece tanto a él, dijo Eleanor, pasando la mano por la superficie pulida del escritorio. La forma en que frunce el ceño cuando está pensando, la forma en que organiza sus pensamientos cuando presenta un argumento. Puro Ricardo. Fue lo más parecido a un cumplido que me había hecho sobre mi relación con su hijo, reconociendo que había heredado las admirables cualidades de su padre, a pesar de su mala elección de esposa. Deberíamos empezar por las estanterías, me dijo Eleanor, tras un momento de evocación. La mayoría se donarán a la biblioteca de la universidad. Richard lo habría querido. Empecé a retirar con cuidado los libros de las estanterías, limpiando el polvo acumulado con los años. Eleanor los clasificó en pilas: conservar, donar, considerar. Trabajaba metódicamente, deteniéndose de vez en cuando para hojear un volumen que tenía algún significado especial. Esta era una primera edición que encontró en Londres durante nuestra luna de miel, decía, hizo referencia a este caso práctico en la fusión de Brookings, su primer gran caso corporativo. Cada libro parecía guardar un recuerdo, un trozo de la leyenda de Richard Aldrich. Intenté imaginarme a James dentro de 30 años, contando historias sobre sus victorias legales a nuestros hijos o nietos. ¿Tendría yo tanto protagonismo en esas historias como Richard en los recuerdos de Eleanor? ¿O sería un personaje secundario, presente pero no esencial para la narración? Era media tarde cuando llegué a la última estantería detrás del escritorio, un lugar incómodo que me obligaba a arrodillarme en el suelo y meter la mano entre las sombras. Mis dedos rozaron algo que no era un libro, una caja de madera apoyada contra la pared, casi como si la hubieran escondido a propósito. He encontrado algo, llamé a Eleanor, que estaba al otro lado de la habitación, catalogando una colección de primeras ediciones. Acerqué la caja a la luz. Era del tamaño de una caja de zapatos, de nogal oscuro y con un sencillo cierre de latón. No había polvo en su superficie, a diferencia de todo lo que había en el estante inferior. Alguien la había manipulado recientemente. Eleanor se giró y vi que su rostro cambiaba, un destello de algo parecido al pánico rápidamente enmascarado con una compostura practicada. «Es solo papeleo viejo», dijo con desdén. «Nada importante. Podemos ponerlo directamente en el montón de la mudanza». Pero había algo en su voz, un ligero temblor, inusual para alguien que se enorgullecía de su autocontrol. Me picó la curiosidad. «¿Lo empaqueto con los demás documentos personales?», pregunté, pasando la mano por la lisa superficie de madera. «Yo me encargo», contestó Eleanor, cruzando la habitación con una rapidez sorprendente para una mujer de su edad. Alcanzó la caja, pero su manga se enganchó en la esquina de una estantería, haciéndola tropezar ligeramente. En ese momento de distracción, el cierre de la caja se abrió y varios documentos se deslizaron sobre la alfombra. Instintivamente me agaché para recogerlos, y mis ojos vislumbraron membretes oficiales y lo que parecían extractos bancarios. «He dicho que yo me encargo». La voz de Eleanor era aguda y había perdido toda pretensión de calma, pero ya era demasiado tarde. Ya había visto lo suficiente como para darme cuenta de que no eran papeles normales. Eran estados financieros, escrituras de propiedad y lo que parecían contratos de arrendamiento, todos de una dirección que no reconocía, en una ciudad a unos 50 kilómetros de distancia, y todos eran recientes. Mientras recogía los papeles, una fotografía se coló entre dos carpetas, una instantánea en color de lo que parecía
la década de 1980, a juzgar por la moda y la calidad de la película. Mostraba a una mujer morena con una niña de unos 6 o 7 años en brazos. Estaban delante de una modesta casa de estilo Cape Cod con contraventanas azules. La mujer sonreía directamente a la cámara, cómoda y familiarizada con el fotógrafo. La niña sostenía un conejo de peluche, con expresión seria pero contenta. «¿Qué es esto?», pregunté, con evidente confusión, mientras sostenía en una mano un extracto de la hipoteca, fechado apenas 3 meses antes, y en la otra la fotografía. Eleanor se hundió en la silla del escritorio de Richard, aparentando de repente cada uno de sus 72 años. La fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad que nunca antes había visto en ella. «No quería que nadie se enterara de esto», dijo en voz baja. «¿Descubrir qué?». Aún intentaba asimilar lo que estaba viendo. «Eleanor, ¿qué es todo esto?». Respiró hondo y se alisó la falda en un habitual gesto de serenidad. «¿Richard tenía otra familia?», dijo finalmente. Cada palabra parecía costarle un tremendo esfuerzo. «Una mujer llamada Caroline y una hija, Rebecca». El mundo parecía inclinarse de lado. Me senté con fuerza en el suelo, con los documentos aún entre las manos. «¿Qué quieres decir con otra familia?». «Exactamente lo que parece», respondió Eleanor, con voz firme ahora, como si el alivio de decir por fin la verdad pesara más que el dolor de la revelación. «Una aventura que empezó antes de que nos casáramos. Ella era su secretaria en la empresa. Qué tópico, ¿verdad?». La miré fijamente, incapaz de conciliar aquel bombazo con el relato de la familia perfecta que me habían presentado durante años. Richard, el marido devoto. Richard, el abogado ético. Richard, la brújula moral con la que James medía su propia vida. ¿El padre de James tiene una media hermana? Me esforcé por formular preguntas coherentes. Sí, Rebecca es 3 años mayor que James. Ahora vive en Hartford, creo. Es profesora. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? Eleanor se rió, un sonido agudo y quebradizo sin humor. Claro que lo sabía. Me enfrenté a Richard cuando James era solo un bebé. Lo admitió todo, pero se negó a ponerle fin. Dijo que nos quería a los dos, que no podía elegir. El gran Richard Aldrich, incapaz de tomar una decisión. Su voz goteaba amargura de décadas. «¿Pero te quedaste con él?». «Era 1980, querida. Yo era una ama de casa con un hijo pequeño y una licenciatura en Historia del Arte que nunca había utilizado». ¿Cuáles eran exactamente mis opciones? Señaló los papeles que tenía en la mano. Richard los instaló en aquella casa. Prometió mantenerlos siempre. Después de su muerte, continué con los pagos. Miré el extracto de la hipoteca. ¿Todavía los mantienes? ¿Después de todo este tiempo? Caroline, sí. Rebecca está por su cuenta ahora, pero Caroline nunca se volvió a casar. No tenía carrera, ningún otro medio de sustento. La expresión de Eleanor era ilegible. Richard me hizo prometer, en su lecho de muerte, que me aseguraría de que se ocuparan de ellos. Su última petición. ¿Te imaginas? Después de todo, eso es lo que me pidió. Y has mantenido esa promesa todos estos años. Me costaba procesarlo todo. ¿James sabe algo de esto? No. La palabra flotaba en el aire entre nosotros. Y nunca lo sabrá si tengo algo que decir al respecto. Pero Eleanor, esto lo cambia todo. Toda su comprensión de su padre. Exactamente, me cortó. Toda su comprensión. Los cimientos sobre los que ha construido su vida, su carrera, su sentido de quién es. Se inclinó hacia adelante. ¿De qué le serviría saber que su padre vivió una mentira? Que el hombre al que idolatraba y emulaba era un vulgar tramposo que ni siquiera pudo cumplir sus votos matrimoniales? No tenía respuesta para eso. Una parte egoísta de mí quería darle la razón, guardar la caja y fingir que nunca la había visto. Pero otra parte sentía el peso de este engaño, este enorme secreto familiar que había moldeado todas sus vidas sin su conocimiento. La casa de piedra rojiza, dije de repente, las piezas cayendo en su lugar. La vendes para seguir manteniendo a Caroline,
¿no? Se está acabando el dinero. Eleanor asintió, mirando hacia otro lado. Las inversiones de Richard no rindieron tan bien como se esperaba en los últimos años. El fondo fiduciario que creó está casi agotado. Lo he estado complementando con mis propias cuentas, pero... señaló vagamente alrededor del estudio. Esta casa es mi último activo importante. Pero pensé, la riqueza de la familia Aldrich, las apariencias engañan, dijo Eleanor con una sonrisa irónica. El bufete de Richard tenía éxito, sí, pero mantenía 2 hogares. Y tras el crack de 2008, muchas inversiones que parecían sólidas se convirtieron en polvo. He sido cuidadosa, frugal incluso, a pesar de lo que pudiera parecer a un extraño. Pensé en toda la ropa de diseño, las cenas de los domingos, la cuidada imagen de opulencia. ¿Había sido toda una fachada estos últimos años? ¿Nadie en tu círculo social lo sabe? ¿Los problemas económicos? ¿Caroline? ¿Rebecca? El rostro de Eleanor se endureció. Por supuesto que no, y nunca lo sabrán. En mi mundo, Abigail, la reputación lo es todo. El nombre Aldrich todavía significa algo en Boston. No permitiré que lo manchen, no mientras esté viva para evitarlo. La magnitud de su sacrificio me golpeó. Durante 30 años no solo había vivido con la traición de su marido, sino que había seguido cumpliendo sus deseos después de su muerte, apoyando económicamente a la mujer con la que le había engañado, hasta el punto de vender su propia casa. ¿Por qué no parar?, le pregunté. Después de todo este tiempo, después de lo que te hizo, ¿por qué seguir pagando? Eleanor se quedó callada durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave que nunca. Porque le quería, dijo simplemente. A pesar de todo, quería a Richard. Y cumplir la promesa que le hice, garantizar su tranquilidad, incluso en la muerte, daba sentido al dolor. Me miró directamente. Además, Caroline era tan víctima como yo. Richard era persuasivo, carismático. Hacía que cada uno de nosotros se sintiera el centro de su mundo. Pensé en James, tan parecido a su padre en apariencia, con el mismo encanto seguro y la misma sonrisa fácil. La idea de que también pudiera tener la capacidad de engaño de Richard me revolvió el estómago. ¿La conoces? ¿A Caroline o a Rebecca? Eleanor negó con la cabeza. No, era mejor así. Pero sé de su existencia desde hace 35 años. He visto las fotos que guardaba Richard. Incluso he leído cartas. Su boca se torció en una sonrisa amarga. No era especialmente cuidadoso a la hora de ocultarlos. Casi como si quisiera que yo lo supiera, pero no se atreviera a decírmelo directamente. ¿Estaba presente en sus vidas? ¿Pasaba tiempo con ellos? Las implicaciones para la infancia de James eran asombrosas. Todas esas noches en la oficina, viajes de negocios, conferencias de fin de semana. ¿Cuántas había pasado con su otra familia? Sí, dividía su tiempo entre nosotros. Las vacaciones eran particularmente difíciles. Él estaría con nosotros la mañana de Navidad, luego reclamaría una emergencia de trabajo por la tarde. El cumpleaños de Rebecca era en diciembre. Intenté imaginarme la carga psicológica, saber que tu marido dejaba tu celebración para irse con su otra familia, preguntándome si era más feliz allí, más relajado, más él mismo. ¿James nunca sospechó nada? Los niños ven lo que esperan ver, dijo Eleanor, y tuve cuidado de protegerlo de mi propio dolor. En lo que a James se refería, su padre era un abogado ocupado y exitoso, que lo amaba profundamente, y ocasionalmente tenía que perderse eventos debido a compromisos de trabajo, lo cual era cierto, dentro de lo que cabe. «No se lo dirás, ¿verdad?», preguntó Eleanor, con un tono de súplica en la voz que nunca había oído antes. Le destrozaría saber esto de su padre. ¿Y para qué? Ricardo ya no está. El daño ya está hecho. Pero las mentiras continúan, repliqué. James visita la tumba de su padre cada año en su cumpleaños. Cita sus principios éticos en sus alegatos ante los tribunales. Toda su identidad está envuelta en ser el hijo de Richard Aldrich. Y es hijo de Richard, dijo Eleanor con firmeza. Eso es cierto. Richard le quería desesperadamente. Fueran cuales fueran sus defectos como marido, fue un padre devoto. ¿A sus 2 hijos? No pude evitar preguntar. La expresión de Eleanor se tensó. Sí,
según las cartas de Caroline a lo largo de los años, estaba igualmente comprometido con Rebecca. Asistía a sus actos escolares, la ayudaba con los deberes, le enseñaba a montar en bicicleta. Todo lo que hacía con James. Hizo una pausa. El fatal ataque al corazón de Richard ocurrió en realidad cuando volvía a casa de la ceremonia de graduación de Rebecca en el instituto. Me había dicho que estaba en un retiro de compañeros, incluso muerto. Las mentiras continuaron. Nos sentamos en silencio, con la caja de secretos abierta entre nosotros. Pensé en James volviendo a casa más tarde, preguntando inocentemente cómo había ido el embalaje, la carga de saber algo que cambiaría la forma en que veía toda su infancia, a su padre, a su madre, incluso a sí mismo. ¿Quién más sabe esto?, pregunté finalmente. El hermano de Richard, Charles, lo sabe. Ayudó a establecer el fondo fiduciario tras la muerte de Richard. Aparte de eso, nadie que importe. Eleanor enderezó los hombros, recuperando la compostura. ¿Y ahora tú? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Eleanor asintió, recogiendo cuidadosamente los papeles dispersos y devolviéndolos a la caja. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, no eres nada de lo que esperaba cuando James te trajo a casa. Pensé que serías algo temporal, otra de sus fascinaciones pasajeras. Pero has demostrado ser mucho más fuerte de lo que creía. Viniendo de Eleanor, era prácticamente una declaración de amor. ¿Por eso has estado tan distante? ¿Pensaste que no duraría? Ella consideró esto. En parte, pero también me recordaste a Caroline de alguna manera, tu franqueza, tu falta de pretensión. Esbozó una pequeña y triste sonrisa. Supongo que temía que James repitiera el patrón de su padre, atraído por alguien completamente diferente del mundo en el que se crió. La comparación me inquietó. ¿Realmente me parecía en algo a la mujer que Richard había elegido en lugar de a su esposa? ¿Estaba James siguiendo inconscientemente los pasos de su padre al casarse fuera de su círculo social? El resto del día transcurrió en medio de la niebla. Seguimos empaquetando, hablando solo cuando era necesario, con el peso de la revelación colgando entre nosotros. Cuando me fui por la tarde, Eleanor me puso la caja en las manos. Tal vez sea mejor que te quedes con esto por ahora, dijo. ¿Hasta que te decidas? En casa, escondí la caja en el armario, detrás de los jerseys de invierno. Cuando James me preguntó por el día, hablé de libros polvorientos y vitrinas de porcelana, manteniendo mi voz ligera y uniforme. La primera mentira deliberada de nuestro matrimonio. Aquella noche me quedé despierta junto a mi marido dormido, pensando en las familias y en los secretos que guardan. En Eleanor, que había sacrificado su propia felicidad para preservar la imagen idealizada que su hijo tenía de su padre. En Caroline, la otra mujer, que había pasado su vida a la sombra del matrimonio de otra persona. Sobre Rebecca, que podía o no conocer la verdad de su filiación. Y sobre James, felizmente inconsciente de que toda su comprensión de la historia de su familia se basaba en mentiras cuidadosamente construidas. Pensé en mi propia familia, gente sencilla, de clase trabajadora de Ohio, sin grandes pretensiones ni escándalos ocultos, que yo supiera. Mis padres habían celebrado su 40º aniversario el año pasado con una barbacoa en el patio trasero a la que asistieron amigos y vecinos de toda la vida. Su matrimonio no era perfecto, pero era honesto. ¿Qué pensarían ellos de la situación en la que yo me encontraba ahora? Por la mañana llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y me dirigí a la dirección que figuraba en el extracto de la hipoteca. Me dije que solo quería ver la casa para que la situación fuera más real en mi mente. Pero, en el fondo, sabía que esperaba algo más, algo que me ayudara a tomar una decisión más clara. La casa era modesta, pero estaba bien cuidada. Un pequeño Cape Cod con contraventanas azules y un cuidado jardín, igual que en la fotografía. Cuando me senté en el coche al otro lado de la calle, se abrió la puerta principal y salió una mujer de unos 60 años, con el pelo oscuro y plateado y una forma de moverse elegante que me resultaba extrañamente familiar. Caroline. Se inclinó para recoger un periódico y se detuvo, mirando directamente a mi coche con expresión interrogante.
Me alejé rápidamente, con el corazón palpitante. ¿Qué esperaba conseguir? Creía que ver a la amante de Richard en persona me haría sentir más justa en mi indecisión, más justificada por la posibilidad de ocultarle este secreto a mi marido. De vuelta en casa, volví a abrir la caja de madera, esta vez examinando el contenido con más detenimiento. Además de los documentos financieros, había objetos personales. Cartas manuscritas de Caroline a Richard que abarcaban varias décadas. Notas sobre los logros de Rebecca en la escuela, problemas de salud, planes de futuro. Había más fotografías. Rebecca de niña, de adolescente, con toga y birrete en su graduación universitaria. Richard aparecía en algunas de ellas, más relajado que en los retratos formales de la casa de Eleanor. Una carta en particular me llamó la atención. Fechada apenas un mes antes de la muerte de Richard, Caroline escribía sobre su preocupación por el futuro, sobre lo que les pasaría a ella y a Rebecca si a él le ocurría algo. «Siempre nos has cuidado y confío en que siempre lo harás», escribió. «Pero a veces me preocupa nuestra vulnerabilidad. Todo está a tu nombre. No tenemos ningún derecho legal, ninguna protección». ¿Había estado Richard contemplando cambiar su testamento? ¿Reconocer oficialmente a su segunda familia? ¿Fue por eso que le arrancó la promesa a Eleanor en su lecho de muerte? ¿Porque sabía que no había conseguido asegurar su futuro de ninguna forma legalmente vinculante? Durante los días siguientes, seguí ayudando a Eleanor con la mudanza mientras luchaba con mi conciencia. Desarrollamos una extraña camaradería, dos mujeres unidas por un secreto que ninguna había querido compartir. Me contó más cosas sobre su vida con Richard, tanto la versión pública que todo el mundo conocía como la realidad privada que había sufrido. Lo peor no fue la traición, me confesó una tarde mientras envolvíamos en papel una copa de cristal. Fue la soledad, saber algo tan devastador y no tener a nadie a quien contárselo, mantener la farsa por la posición social, por la estabilidad de James. Colocó cuidadosamente un vaso envuelto en una caja. No le desearía ese tipo de aislamiento a nadie. Me di cuenta con repentina claridad de que me estaba advirtiendo, diciéndome en qué se convertiría mi vida si decidía ocultarle este secreto a James. Una vida de aislamiento, de mantener las apariencias a costa de una conexión auténtica. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo?, le pregunté. ¿Después de descubrirlo? Por supuesto, varias veces. Las manos de Eleanor continuaron su metódica envoltura. Consulté a un abogado de divorcios una vez, cuando James tenía unos 5 años. Pero Richard dejó claro que lucharía por la custodia. Y con sus contactos, sus recursos, podría haber ganado. No podía arriesgarme a perder a James. Así que me quedé, a mi manera. ¿Sus condiciones? Ella esbozó una pequeña y sombría sonrisa. Insistí en que tuviéramos habitaciones separadas. Gestioné nuestro calendario social, asegurándome de que mantuviéramos la apariencia de la pareja perfecta. Tomé el control de nuestras finanzas, una hazaña considerable en la década de 1980, déjame decirte. Y le prometí que nunca, jamás, dejaría que su otra vida se entrometiera en la de James. Vi a Eleanor bajo una nueva luz. No solo como una matrona de la alta sociedad bostoniana, sino como una feroz protectora de su hijo y de su dignidad. Una mujer que había hecho concesiones dolorosas, pero que nunca había renunciado por completo a su autonomía. ¿Y Rebecca? ¿Alguna vez le guardó rencor? Era inocente en todo esto. Eleanor hizo una pausa, pensativa. No resentida exactamente, pero no soportaba oír hablar de ella. Cualquier mención de sus logros, de sus hitos, era sal en una herida abierta. Otro recordatorio de que el amor de Ricardo, su tiempo, su atención estaban divididos, suspiró. Ahora, a mi edad, puedo ver que ella fue tan víctima de las decisiones de Richard como lo fue James, como todos nosotros. El último día que hicimos las maletas, Eleanor me enseñó un álbum de fotos que nunca había visto. Fotos de ella y Richard en los primeros días de su relación. Parecían tan jóvenes, tan esperanzados.
En una de ellas, bailaban en un acto formal y se miraban con auténtica adoración. «Fuimos felices una vez», dijo suavemente, «antes de que empezaran las decepciones. Eso es lo que hace que todo lo que vino después sea tan trágico. No tenía que ser así». Ayer, Eleanor se mudó a su nuevo apartamento. James y yo la ayudamos a ordenar los muebles, colgar cuadros, colocar objetos familiares en espacios desconocidos. Mientras trabajábamos, observaba a mi marido. Su amable paciencia con su madre, su meticulosa atención al detalle mientras montaba estanterías, tan reminiscente del padre que creía conocer. En un momento dado, estaba colgando un gran retrato de Richard en el salón, el óleo que había dominado el comedor de Eleanor durante décadas. Me di cuenta de que estudiaba el rostro de su padre, como si se buscara a sí mismo en aquellos rasgos aristocráticos. «¿Crees que estaría orgulloso de mí?», preguntó James a su madre, con una inesperada vulnerabilidad en la voz. «¿Del trabajo que estoy haciendo, de los casos que llevo?» «Oh, James, estaría inmensamente orgulloso», respondió Eleanor, y oí la verdad absoluta en sus palabras, a pesar de todo lo demás que pudiera haber de falso en su relato familiar. «Tú lo eras todo para él». Cuando llegó la hora de irnos, Eleanor me abrazó, el primer abrazo sincero que habíamos compartido. «Decidas lo que decidas», susurró, «quiero que sepas que lo entiendo». Ahora estoy aquí sentada, con la caja de madera abierta ante mí y su contenido esparcido por la mesa del comedor. James está trabajando hasta tarde, como suele hacer, dedicado a seguir los pasos profesionales de su padre. La ironía es casi insoportable. ¿Qué es lo correcto? ¿Decirle la verdad y ver cómo se derrumba su mundo? ¿O protegerle con la misma mentira que su madre ha mantenido durante décadas? Pienso en las conversaciones que hemos tenido James y yo sobre formar nuestra propia familia. Su deseo de tener hijos siempre ha estado teñido de cierta ansiedad, el miedo a no estar a la altura del padre que recordaba. Papá siempre parecía saber exactamente qué hacer, qué decir, me dijo una vez. No estoy seguro de poder ser ese tipo de padre. Si supiera lo imperfecto, lo humano que era su padre, ¿ese conocimiento le liberaría del estándar imposible que se ha impuesto a sí mismo? ¿O destruiría su sentido de identidad, de herencia, de pertenencia? Pienso en Rebeca, la hermanastra que nunca conoció. Comparten sangre, historia, un padre. ¿Deberían tener la oportunidad de conocerse? ¿Qué derecho tengo a mantenerlos separados manteniendo el engaño de Eleanor durante décadas? ¿Y qué hay de nuestros futuros hijos? ¿Tendrían algún día derecho a conocer a su tía, su historia familiar adicional? ¿O este secreto nos seguiría a través de las generaciones, moldeando las relaciones de formas que no podemos prever? Pienso en Eleanor, que renunció a su hogar para cumplir una promesa a un hombre que la traicionó. Pienso en Caroline, que vive su vida en paralelo a la nuestra, conectada por hilos invisibles de obligación y secreto. Pienso en James, cuyo sentido de sí mismo se basa en emular a un padre que llevó una doble vida. Y pienso en mí misma. Ahora soy la guardiana de una verdad que nunca pedí conocer. Mi dedo recorre el borde de una de las fotografías de la infancia de Rebeca, la hermanastra de James, una extraña que comparte su ADN, la sonrisa de su padre, quizá incluso algunos de sus gestos y talentos. ¿Sabe ella algo de James? ¿Se ha preguntado por la otra familia de su padre a lo largo de los años? ¿Está resentida con el hijo legítimo que heredó el apellido Aldrich, la posición social, el legado sin complicaciones? Cojo el teléfono y lo miro fijamente, pensando en llamar a Eleanor. Ella podría absolverme de esta responsabilidad, decirme que destruya las pruebas, que mantenga la ficción, el camino fácil. Podría volver a nuestra vida sin que este conocimiento pesara sobre mí. Pero, ¿nuestra relación volvería a ser la misma? ¿Podría mirar a James al otro lado de la mesa, sabiendo lo que sé sobre su padre, sobre la hermana que nunca conoció, y no sentir el muro de secreto que nos separa? Cada conversación sobre la familia, sobre los hijos, sobre la integridad, ¿se vería manchada por mi complicidad en este engaño de décadas? Mi madre siempre me decía que las relaciones construidas sobre mentiras,
acaban derrumbándose por su propio peso. Pero nunca se había enfrentado a una situación como esta, en la que la verdad parecía tan destructiva como el engaño. Reúno los papeles, los devuelvo a la caja de madera y cierro la tapa. El cierre de latón encaja en su sitio con un chasquido que parece resonar en nuestro apartamento vacío. Al menos por ahora, soy la guardiana del secreto de la familia Aldrich. La responsabilidad pesa sobre mis hombros, una carga que nunca busqué, pero que no puedo dejar fácilmente. La llave de James gira en la cerradura y rápidamente deslizo la caja bajo el sofá. Entra con su habitual sonrisa cálida, maletín en mano, aflojándose la corbata mientras cruza la habitación para besarme. ¿Cómo se está adaptando mamá?, me pregunta, dejándose caer en el sofá a mi lado. ¿Habéis sobrevivido a toda una semana juntos sin incidentes? Me esfuerzo a sonreír. Mejor que sobrevivir. Creo que nos hemos compenetrado un poco. ¿En serio? Sus ojos se iluminan con auténtico placer. Es maravilloso. Siempre he deseado que acabarais conectando. Me coge la mano y me la aprieta suavemente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicar la extraña intimidad que surge al compartir el secreto más oscuro de alguien? La inesperada compasión que sentí por una mujer a la que antes solo había visto como fría y crítica. Creo que ahora la entiendo mejor, digo con cuidado. Ella no es exactamente quien yo pensaba que era. La gente rara vez lo es, una vez que llegas a conocerla, dice James, sin tener ni idea de lo profundamente cierta que es su observación casual. Me alegro de que hayas visto más allá de la fachada de matrona de Boston. Mamá es mucho más de lo que la mayoría de la gente deja ver. Si él lo supiera. Más tarde, esa misma noche, mientras James duerme a mi lado, miro al techo y sigo dándole vueltas a las posibilidades. Quizá haya un camino intermedio, una forma de honrar la verdad sin destruir los cimientos del mundo de James. Quizá algún día, cuando Eleanor ya no esté, cuando la conmoción sea menos devastadora, pueda encontrar la forma de presentar a James a su hermanastra sin revelar todo el engaño de su padre. O tal vez no me corresponda a mí compartir el secreto. Tal vez mi responsabilidad sea simplemente apoyar a Eleanor en sus últimos años, ayudarla a mantener la promesa que hizo a su marido y dejar que el pasado permanezca enterrado. Pienso en lo que yo querría, si fuera James. ¿Querría vivir en una cómoda ignorancia o querría tener la oportunidad de conocer toda la verdad sobre mi familia, por dolorosa que fuera? ¿Me molestaría que me negaran la oportunidad de conocer a mi hermanastra, de decidir por mí mismo cómo sentirme respecto a las acciones de mi padre? No hay respuestas fáciles, ni opciones claramente correctas o incorrectas, solo valores contrapuestos. La verdad frente a la protección, la honestidad frente a la compasión, el derecho a saber frente a la misericordia de no saber. Por la mañana, me reuniré con Eleanor para tomar un café, un nuevo ritual que hemos establecido desde la mudanza. Nos sentaremos frente a frente, dos mujeres unidas por el amor al mismo hombre y el conocimiento de un secreto que podría destruirlo. Hablaremos de cosas mundanas, su nuevo apartamento, mi horario de trabajo, mis planes para las vacaciones, mientras el peso tácito de nuestro conocimiento compartido se cierne entre nosotras. Y yo seguiré llevando esta carga, al menos por ahora, observando atentamente a James en busca de señales de que pueda estar preparado para conocer la verdad, esperando el momento adecuado, si es que llega, para decidir si abrir la caja de los secretos o guardarla para siempre. A veces el pasado se oculta por una razón, pero la paz de quien estoy protegiendo al mantenerlo en secreto, la suya o la mía,